En salud mental de jóvenes y adolescentes. En principio, casi podemos plantearse en el título, ya no hay una redundancia, ¿no? Si urgencia y adolescencia no es una cierta redundancia, ¿no? Si la adolescencia no es ya en sí mismo un estado de urgencia o, por tomando una cuestión que en francés va seguramente señalar, de cierta emergencia, de algo a lo que hay que responder, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de esto. Entonces voy a presentar a las personas que forman parte de la mesa. Por orden, su orden de apellido, Bárbara Gallestegui, que es médica psiquiatra en la red de salud mental, retrato juvenil, de Euskadi, no sé aquí de hecha. Bihotza Goyenechea, también es médica psiquiatra en la red de salud mental, de infantil juvenil, de Osakidecha. Y Francesc Vilà, que es psicoanalista, analista miembro de la escuela, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es un investigador en salud mental comunitaria, asesor de AFATRAC, profesor del máster Actuación Clínica en Psicoanálisis y Psicopatología de la Universidad. Podría recortar porque ellas han sido más claras y sencillas. Vale, quedamos ahí. Dejemos en que yo soy viejo. Es viejo y los tres son reputados y especialistas y conocedores del tema y con los cuales es un placer poder contar hoy. Seguramente vamos a tener una posterior conversación muy grata y muy fructífera para todos. Entonces, ¿qué cosa que eso no es insignificante tan raro, AFATRAC? AFATRAC. Últimamente, como que me he jubilado de muchas cosas, pues a veces me encuentro otras. Es una asociación de padres y madres de jóvenes con muy mala fortuna en la salud mental. Y hago de asesor. Intentamos ir hacia el futuro. Bien, entonces yo propondría quizás seguir el orden que está puesto en el anuncio. Entonces doy la palabra a Bárbara Gallestegui. Vale, bueno, pues gracias Julio y gracias por la invitación y por la compañía también. Y vamos allá con esta calurosa tarde que madre mía. Bueno, pues paso a leer el texto que he preparado. La salud mental está de moda. Escuchamos hablar de ella a los políticos, a expertos en la radio o en la televisión y esencialmente a aquel que guste de opinar en cualquier corrillo. La prensa se hace eco de titulares impactantes. Con la noticia de la última matanza escolar en Estados Unidos, José Ramón Oviedo se preguntaba ¿qué empuja a un adolescente a matar a otros niños? Otro titular reciente en un periódico local rezaba nos llegan chavales de 13 años con problemas de consumo de cocaína. Otro más, ¿por qué cada vez hay más adolescentes en centros psiquiátricos? Asistimos entonces, nos dicen, a la otra pandemia, que venía fraguándose desde antes de la del COVID y que cada vez es menos silenciosa. Se escucha que los ingresos se multiplican, que las patologías atendidas son más graves, que cada vez se rebaja más la edad de aparición de los trastornos. Así, encontramos en primera plana, diríamos, la mala salud mental que atraviesa nuestra sociedad y que problematiza especialmente a nuestros jóvenes. Entonces, y para empezar a abordar el tema, podemos decir que la salud mental es una urgencia de la que ocuparse. Y añadiría otra idea, para el que consulta, aquello por lo que demanda atención es siempre urgente. Este es un primer punto interesante. ¿Qué es lo urgente y para quién es urgente? La urgencia puede tomar diferentes declinaciones según la perspectiva con la que nos acerquemos a ella. Desde la perspectiva médica, acotada al mundo psiquiátrico,
La definición de la urgencia englobaría todas aquellas situaciones que se presentan como una crisis aguda, imprevista, de descompensación psíquica, que en muchas ocasiones pone en riesgo la seguridad del paciente o de terceros. Entre las formas de presentación de las urgencias psiquiátricas en adolescentes más comunes encontramos las alteraciones conductuales con arranques de violencia, conductas adictivas descontroladas, abulia y aislamiento marcados, estados de desnutrición en cuadros anoréxicos, ataques de ansiedad aparatosos, y en el top del ranking situaríamos a todos los gestos autolesivos, desde los intentos de suicidio francos hasta las insistentes lesiones autoinfligidas tipo cutting en la piel. Desde la perspectiva psiquiátrica, la intervención supondría diagnosticar, evaluar el riesgo y llevar a cabo maniobras que regresen al paciente a su situación de estabilidad previa, de manera que se aplaque la crisis en curso y se ponga fin al peligro. Sin embargo, no es de este tipo de urgencia del que quiero hablar esta tarde. Quisiera enfocarme en las urgencias en plural, que es un matiz incluido en el título de este encuentro, porque ese plural da cuenta de la urgencia más particular de todas, la urgencia subjetiva. Para situar la diferente perspectiva, conviene hacer notar que la psiquiatría diferencia los signos, es decir, los datos positivos que pueden ser objetivados, de los síntomas, en tanto datos del padecer del paciente que son manifestados subjetivamente. Para la psiquiatría, los síntomas y signos son agrupados en síndromes que no son patognomónicos de ningún cuadro y solo orientan respecto del estado actual del paciente, escapándosele a la medicina la vertiente del síntoma como significante a través del cual el sujeto se representa. Para el psicoanálisis, que es la perspectiva que voy a resaltar, el síntoma es un fenómeno subjetivo que constituye no ya el signo de una enfermedad, sino la expresión de un conflicto inconsciente. Y no solo importa el sentido del síntoma, sino que, como dijo Freud, se encuentra en el síntoma una rara satisfacción que desde el psicoanálisis se nombra como goce. Sucede que en la época actual los adolescentes se hacen representar muy a menudo por un síntoma y frecuentemente observamos en el desarrollo de la adolescencia una especie de epidemia de síntomas que dan identidad. Ninguna época es fácil de vivir y cada una está atravesada por su momento histórico. Los jóvenes de hoy crecen en una sociedad donde los referentes y las tradiciones han caído y ya no se cree en las figuras de autoridad. El reclamo de respeto por jóvenes ellos mismos y respetuosos es un ejemplo. Una época donde la necesidad de control y evaluación masiva, fruto de la utopía cientificista del riesgo cero, deriva en que la inseguridad, el miedo y la incertidumbre penetran hasta lo más profundo. Todo lo que escapa a la programación deviene traumático y el discurso de odio a lo desconocido se viraliza. Esta podría ser una forma de entender las conductas de bullying. Una época donde el mercado capitalista, con su oferta de satisfacción infinita, coloca a los jóvenes como presa fácil de los imperativos de goce y consumo, convirtiéndose ellos mismos en objeto. El auge de la adulación por la imagen es un reflejo de ello. La edad marca las etapas de la vida, y es bien sabido que la adolescencia remite a los términos de crisis, conflicto, ruptura, riesgo. Sin embargo, no marca al sujeto, que es, a cualquier edad, en su contexto, responsable de sus actos. Los síntomas pueden estar perfectamente integrados en la vida y en la forma de desenvolverse de las personas, lo que se muestra en verbalizaciones que homologan los síntomas con la forma de ser de cada cual. Por ejemplo, cuando se afirma «yo soy así», «es mi personalidad», pero a veces el síntoma aparece en su vertiente de sufrimiento, como lo que no encaja, como algo que irrumpe en la vida y rompe la homeostasis existente hasta ese momento. Cuando el síntoma hace sufrir, llega un momento en el que alguien reclama con urgencia que se ponga fin a su manifestación. En psicoanálisis llamamos urgencia subjetiva a una crisis de relación con la palabra. El momento de la urgencia subjetiva se presenta como la ruptura de una continuidad y el establecimiento de una discontinuidad. Se produce un estallido, un exceso irrumpe en la escena que hasta ese momento sostenía al sujeto en el mundo y provoca el quiebre discursivo. La urgencia muestra lo insoportable sin mediaciones.
aquel que consulta considera que el padecimiento requiere atención inmediata porque hay una vivencia de ruptura respecto del equilibrio previo, por frágil que fuera, una vivencia de haber llegado al límite, a un punto de basta ingobernable. Y si seguimos esta formalización lógica, urgencia subjetiva es cualquier pedido de consulta en salud mental, ya que son demandas cuya respuesta no puede ser diferida. Podemos enlazar el pedido de demanda con la siguiente cuestión: ¿de quién es la urgencia? Esta es otra particularidad importante, especialmente en la clínica con menores. La urgencia no siempre es del que está identificado como paciente. De hecho, los casos en los que es el propio adolescente el que moviliza a su entorno solicitando una consulta en salud mental son más bien anecdóticos y suelen ser reflejo de un déficit de algún orden a su alrededor. En general, la derivación a salud mental está promovida por padres, maestros, educadores, es decir, a partir de lo que al referente de ese adolescente le representa un problema, le molesta o le preocupa. Y al mismo tiempo es habitual que no haya coincidencia entre la preocupación del adulto y la del adolescente. Se despliegan diferentes escenarios que podríamos a grandes rasgos dividir en tres tipos de presentaciones. Aquella en que el adolescente puede legitimar el malestar del entorno, pero él ubica su fuente de malestar en otro lugar diferente al esgrimido por el adulto. Una segunda presentación en la que aquello que preocupa al adulto no produce ninguna resonancia en el adolescente, quien siente que no le concierne en absoluto. Y una tercera, que implica que la atribución de lo disfuncional en la persona del adolescente por parte del adulto provoca una reacción de rechazo, que puede expresarse como furia, descrédito o una negativa a colaborar en el proceso de consulta. Sea cual sea la forma de presentación de la urgencia, para poder atender al adolescente hay que darle la posibilidad de que se separe del motivo de consulta del otro. El modo de alojar la clínica de la urgencia, y esto es crucial, va a depender de la concepción de sujeto que tenga el profesional que lo recibe. Las motivaciones, o más bien la causa de que alguien se manifieste de una manera u otra, son absolutamente opacas, enigmáticas para el receptor. Para saber de ellas se trata de dar lugar a que el sujeto se manifieste. Cuando hay un enigma respecto a un adolescente, el profesional ha de poner freno a su prisa respecto de su deseo o necesidad de resolver la cuestión. Frente al no hay tiempo con el que se presentan algunos casos, o bien frente a los tiempos que la institución exige, la propuesta es que hay todo el tiempo. El tiempo no es cronológico, sino lógico, de manera que la urgencia no ha de ser entendida como algo que deba tener una solución rápida, lo cual no quiere decir que en algunos casos la intervención no deba ser inmediata. El beneficio de la urgencia es que puede funcionar como resorte, condensando en sí misma una potencialidad en la medida en que pone al descubierto aspectos que de otro modo quedarían relegados. Es por esta cara de la urgencia por la que Jacques Alain Miller habla no de un tratamiento de la urgencia, sino de un tratamiento por la urgencia, y propone el movimiento que va de la evaluación clínica a la localización subjetiva. Crear ciertas condiciones en una urgencia posibilitan instaurar un tiempo preliminar para que un tratamiento pueda ser posible, movimiento que no es sin la apuesta de que allí hay un sujeto en juego. Hay que desarrollar pericia para lograr que un joven coja el guante cuando se le invita a construir un relato que llegue a relacionar la aparición de la urgencia con los acontecimientos de su vida. Cuando se puede empezar a pesquisar una trama, la urgencia comienza a hacerse propia. Si conseguimos erigirnos como un referente, es posible el pasaje de la urgencia a la emergencia de la palabra. No se apunta a una vuelta atrás en el tiempo para que todo se restituya tal como funcionaba en el punto anterior a la crisis. Si ha venido la urgencia, que de ella se saque algún provecho. Alojar la urgencia es despertar el enigma de la causa, o bien dar un marco a los fenómenos para transformarlos en una demanda. Que haya un antes y un después podrá ser posible siempre que, como dice Eric Laurent, seamos alguien que pueda decir a un sujeto en un momento crucial de su vida algo que permanecerá inolvidable. Muy bien, muchas gracias. Empezamos con todo un reto fuerte que nos plantea Bárbara, pasar de la evaluación clínica y a escribir una serie de síntomas a determinados grupos de edades, por ejemplo, adolescentes, a lo que planteas el reto de ahí extraer una localización subjetiva, revelar, hacer escuchar un malestar subjetivo.
lo cual no parece ser que es muy fácil. Tal como tú señalas, pienso que quizás una de las dificultades en relación a esto que señalas de a veces el escollo de yo soy así, mi carácter es así, ¿no? ¿Cómo puedo sortear eso, no? Quizás podemos luego hablar de esto, retomar este punto. Y bueno, doy la palabra a Bihotza Goyenechea. Gracias. Y bueno, yo quiero hablar igual desde una cosa más psiquiátrica igual y un poco de la situación que se ha constatado un poco en relación a la pandemia. Bueno, en algunas cosas me repito, bueno, sobre todo en lo que son las generalidades de lo que es la urgencia y eso, ¿no? Que son situaciones que se generan de mucha tensión emocional entre la familia y el adolescente y que ven que no las pueden contener ellos mismos. Y son síntomas intensos, muy agudos, que empiezan días, horas previas y bueno, que les llevan a consultar con urgencia. Normalmente es verdad que las urgencias lo más frecuentes son las agitaciones, excitaciones psicomotriz, más en las hospitalarias que en las nuestras, o los intentos autolíticos. Y el objetivo de la urgencia, desde luego, es contener esa angustia, ¿no? Un poco dar contención a esa situación, valorar al paciente que está en crisis y un poco pensar, ¿no? Qué necesidades inmediatas hay que tomar para estabilizar un poco la situación, qué factores han podido influir, ¿no? Personales, interpersonales, de la situación, y luego, bueno, valorar riesgos y tomar a veces, tener en cuenta que a veces es necesario un ingreso hospitalario, ¿no? En lo que son urgencias psiquiátricas, ¿no? Potentes, como son brotes psicóticos, intentos autolíticos, ¿no? De letalidad moderada, alta, trastornos de alimentación con muy bajo peso, que se niegan rotundamente a ingerir. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, luego pasaría un poco a hablaros de cosas que he leído un poco en relación a la salud mental en la pandemia, que es verdad que está todo el día en los medios y que, bueno, parece que es una realidad, pero no sé si en cierta manera también es un poco moda, que ya se verá un poco cómo evoluciona ahora que ya no hay tantas restricciones, ¿no? Bueno, el caso es que un poco lo que está claro es que ya en los últimos años la salud mental de niños y adolescentes se ha deteriorado y mucho más con la situación de pandemia. Así lo han constatado grupos que han estudiado esto, sobre todo asociaciones de psiquiatría infantil que pertenecen a la Asociación de Pediatría, de Urgencias Pediátricas y de Atención Primaria de Pediatría. Estos han hecho un estudio, ¿no? Que dan datos concretos y ven un poco que, bueno, que en la primera etapa de la pandemia hubo una clara disminución, ¿no? del volumen asistencial global, pues cuando estábamos todos confinados, pero después de esa etapa ha habido un incremento muy claro de un 47% en demandas de asistencia por problemas de salud mental en relación al 2019, ¿no? Antes del confinamiento y toda esta historia. Y también los intentos o gestos autolíticos han aumentado casi un 60%, según recogen. Los suicidios, en el 2020 se han suicidado 14 niños menores de 15 años, que son el doble de los que se suicidaron en el 2019. Estos estudios también se han realizado por ONGs como son UNICEF, la Fundación ANAR o Save the Children, y desde luego alertan un poco de la situación que ha generado la pandemia. Ven que los trastornos de ansiedad depresivos se han cuadriplicado, han aumentado también los trastornos de conducta, los diagnósticos de hiperactividad y los de trastorno de conducta alimentaria. La Sociedad Española de Urgencias Pediátricas hace un análisis de la evolución de los diagnósticos en salud mental de marzo del 19 a marzo del 2021, en el que intervienen 15 servicios de urgencias. Y ven que los diagnósticos relacionados con temas de salud mental han aumentado un 10%. Luego hacen un análisis desglosado un poco de los diagnósticos que más se han incrementado y ven que son las intoxicaciones por fármacos no accidentales, suicidios o intentos autolíticos, trastornos de alimentación, depresión y crisis de agresividad. Entonces hay un aumento claro de la demanda asistencial. También constatan que los cuadros parecen más graves, tanto por la pérdida de peso que presentan los trastornos de alimentación o por los casos que acaban en intensivos tras sobreingestas. Y luego también que se ha detectado también que hay un claro descenso de la media de edad de los niños que empiezan o de los jóvenes que empiezan con problemas de alimentación o trastornos o conductas autolesivas. Todo esto han visto que es más frecuente en las mujeres, en la etapa adolescente y en problemas, bueno, gente que tiene dificultades en el desarrollo, necesidades especiales. Jorge Tizón escribió un artículo sobre la salud mental y los jóvenes en la pandemia
y un poco está de acuerdo con el grupo este que os digo de pediatras, atención primaria, un poco en el análisis de los factores precipitantes, y señalan un poco, pues primero el confinamiento domiciliario, que fue bastante terrible para unos más que para otros, y luego las posteriores medidas restrictivas, que es el cierre de las escuelas y todo el descenso de las interacciones sociales, que al final es un debilitar de todos los factores que protegen la salud mental. Se pierde el efecto protector de los contactos sociales cotidianos, el soporte social, emocional que aportan los profesores, el sentimiento de pertenecer a un grupo, el acceder a actividades físicas con regularidad, y en el adolescente se restringe mucho la relación social, la necesidad que tienen de un contacto afectivo directo, la búsqueda de sexualidad y la necesidad un poco de resituarse también en la relación con sus padres y sus familias, en una búsqueda de intimidad que también se habrá visto un poco afectada. Bueno, todo esto, el interrumpir las rutinas, restricciones sociales, también se han asociado a un uso excesivo de la tecnología, y todo esto ha generado un afecto, pues un poco de pesadumbre, tristeza, enlentecimiento cognitivo y como un decaimiento físico un poco en toda la población. Además hay niños y adolescentes que ya previamente a la pandemia tenían situaciones de pobreza, de abuso y de violencia, y con la pandemia encima pues han empeorado o empeorado. Un poco la morbilidad específica que se ha visto en salud mental y sobre todo, o en particular, una afectación de la salud emocional. Hay un aumento de cuadros de ansiedad, de depresión, de trastorno por estrés postraumático, autolesiones, un poco desde la nosología médica psiquiátrica habitual, y dos fenómenos que identifican son una descompensación emocional generalizada, tanto en jóvenes como en no tan jóvenes, según se fue prolongando la pandemia y todas las medidas restrictivas, y una descompensación progresiva de los jóvenes vulnerables, con mucha más inestabilidad afectiva y conductas autolesivas y problemas de alimentación. Quizá recoge así un poco que en cualquier pandemia hay tres componentes: la parte biológica, pero también la psicológica y la social, que muchas veces lo biológico desprecia un poco los otros aspectos, un poco tomando medidas muy más o menos coercitivas, pero bueno, que se ha generado con todo esto una tormenta entre lo sanitario y lo social, y hay ha habido situaciones de desigualdad, de vulnerabilidad, generándose a veces situaciones muy complejas. Señala, y yo estoy de acuerdo, que igual ha sido erróneo intentar que la población acepte pues un poco frustraciones individuales, colectivas, solo con datos cognitivos de cifras, estadísticas, número de muertos, ¿no? Como que habría igual que haber hecho más hincapié en hablar de los muertos, de sus cosas, de intentar potenciar otras emociones más vinculadas a la solidaridad o a la angustia de separación, de muerte, un poco teniendo más contacto con la realidad, ¿no? Y bueno, que también dice que hay que tener en cuenta, yo creo que los jóvenes han sido muy criticados con el tema de las restricciones y los manejos, lo largo que ha sido todo esto y lo que es para jóvenes entre 15 y 29, dice que un poco en esos momentos vitales, pues todas estas limitaciones, y para todos es necesario la vida en grupo y el contacto directo, para ellos bastante más, con todos sus ritos de iniciación en la sexualidad, en los consumos y en conductas de riesgo, y que hay que tener en cuenta que los jóvenes tienen tendencia a transgredir las normas y las costumbres que se les imponen. Y luego, por hablar un poco ya y a cabo, un poco como viene la angustia, ¿no? Los jóvenes adolescentes siempre es un poco ligada a los cambios significativos que sufren en el cuerpo y en sus relaciones o lazos, que es verdad que muchas veces usan su cuerpo y sensaciones corporales como continente de hechos que no pueden mentalizar o elaborar psíquicamente, y que las evacúan de una forma un poco desesperada, ¿no? Con situaciones que les desbordan, generándose situaciones que vemos de urgencia o de forma, pues un poco con conductas de mucho riesgo. Entonces, un poco la metamorfosis adolescente, todos los cambios físicos, psíquicos, y luego las características de una época actual que a veces no habilita tiempos para un poco elaborar o mentalizar todos estos cambios, pues dan quizá más lugar a cuadros de pasos al acto. El adolescente es alguien inseguro en cuanto a su identidad, está confrontado a muchos cambios físicos, psíquicos, que muchas veces soporta más que dirige, tiene mucha dificultad para traducir en palabras todo lo que vive con demasiada intensidad para pensarlo de una forma adecuada, con lo cual tiene mucho más tendencia que los adultos a los pasos al acto.
La consulta urgente, que esto lo leí, me pareció que estaba bien, que también siempre puede ser una oportunidad para los que les atendemos, un poco para ayudarles a tramitar con la angustia o a habilitar otros modos de hacer con la angustia. Y todo lo que no elaboren como un relato, ¿no?, con una asunción subjetiva de lo que haya pasado o que le den un sentido, va a retornar de una forma un poco aparatosa o ruidosa a través del cuerpo o con tendencias a estar inhibidos o a pasar al acto de forma compulsiva. Y recordar que en adolescentes, sobre todo las dificultades psicopatológicas, se van a caracterizar de dos maneras: a través del cuerpo, que se pone en un primer plano en la adolescencia, y también con la importancia del acto y la esterilización de los conflictos, que muchas veces les sirven de formas de expresión de dificultades depresivas que no pueden organizar o vivir de esa manera. Recordar un poco que el paso al acto y la elaboración psíquica o el pensamiento son dos polos opuestos de la comunicación, y un poco los pasos al acto, que son los que muchas veces llevan a la urgencia, ¿no?, a la atención urgente, y que todo el mundo pues, cuesta entenderlos, pueden tener bastantes funciones. Una sería descargar una tensión interna que no tienen otra manera de reducir por medios psíquicos. Puede ser una forma de evitar recordar ciertas experiencias y desplazar mediante el paso al acto, ¿no?, pues todas estas experiencias que no quieren recordar y las emociones que están asociadas. Puede ser una forma de dominar una situación traumática, que la repiten activamente cuando la han sufrido pasivamente. También una forma de comunicar, forzando a su entorno a reaccionar. Y también un medio para que el sujeto restablezca sus fronteras entre lo interno y externo, lo que es uno, lo que no es uno, y para reforzar un poco sensaciones de que dominan la situación y de reforzar su identidad. Y otra cosa es que eso, que en el adolescente el síntoma es verdad que tiene riesgo de que da una identidad y se va a tender a autorreforzar. Y se puede convertir en una organización de su personalidad, perdiendo un poco el vínculo con todos los conflictos o con el origen de donde vienen todas estas historias. Con lo cual, si eso no se aborda, van a tender a repetirse de forma estereotipada. Por eso es muy importante localizar al lado del síntoma todo lo que no sea de ese orden, todo lo que quede de sus intereses y capacidades que no sean nada o poco conflictivas y que nos van a servir de punto de apertura y articulación del síntoma sobre el resto de la vida psíquica adolescente. Pues nada, gracias. Muy bien. Bueno, un pasito más ha dado Biotsa, ocuparse de la angustia. Un pasito más en la línea de cómo hacer emerger el sujeto, como emerger este malestar que nos planteaba Bárbara, ¿no? Ocuparse de la angustia como esto que emerge en el cuerpo y que no se puede significar, ¿no? Y además la importancia de ocuparse de la angustia porque la angustia suele ser el antecedente del pasaje al acto, como modo de resolver la angustia. Entonces, evidentemente, esto tiene consecuencias importantes, ¿no? El otro punto que señalabas, que me parece que es también a tener en cuenta, es toda la cuestión de lo que es el grupo, el papel del grupo en los adolescentes, ¿no? Que quizás es algo también que podemos luego retomar, ¿no?, luego en la conversación. Pero bueno, Dios da un pasito más, acercándonos al sujeto vía la angustia. A ver, Francesc. Vale. Te paso la palabra. Gracias. Como no puede ser de otra manera, agradecer a la OME y a la Antena Clínica de Bilbao la invitación. Hoy en día es fácil decir esto, ¿no? Si te invitan de otro lugar, tienes la suerte de salir de tu casa, ¿no?, que es un lugar extraordinariamente conocido, ¿no? Entonces os agradezco esto. También querría decir que estoy en plena sintonía con Biotsa y con Bárbara en lo que han dicho, y que yo quería, bueno, he escrito varias sábanas, espero poder reducirlas porque el tiempo es limitado. Y a mí me gustaría cumplir con esto que decía muy bien Bárbara, ¿no? Que la urgencia sea un momento inolvidable, pero no como habitualmente ocurre,
que es un mal momento inolvidable, sino que sea un buen momento inolvidable. Que la persona que pasa por la urgencia pueda recordar un buen encuentro con el honor de unos profesionales que están ocupados en colaborar a que la vida siga. Y en este sentido querría recordar a todos aquellos que se dedican a la urgencia. Como no podía ser de otra manera, mi primera sábana lleva por título El tiempo de ayer. Me remito a hace 40 años, cuando empecé a trabajar. Os parecerá extraño, pero las urgencias no existían. No existía ni la guardia localizada. Hace 40 años. Por lo tanto, fijaros el salto que hemos dado para ocuparnos ahora de un asunto que nos parece vital. Algo ha ocurrido para todos nosotros y por lo tanto ha habido un tiempo de la mutación, ¿no?, de los ciudadanos y también del sistema sanitario. Hay algunos conocedores del asunto que dicen que, no sé muy bien por qué, no he podido localizar la buena razón del asunto, que 1972 es un momento crucial para la aparición de la especialización en la urgencia médica. O sea, algo que no ocurría antes, que aparece el equipo de urgencias a la entrada del hospital. Esto no es así para la salud mental, para la psiquiatría. Pasa un cierto tiempo después. Pensando en hospitales de referencia en Cataluña, San Juan de Dios de Esplugas, a la salida de la Diagonal de Barcelona, un hospital de referencia infantojuvenil, un hospital en la actualidad, digamos, internacional para asuntos de la urgencia infantil, como es el cáncer explosivo, etcétera, etcétera. Tuvo guardias más allá de las localizadas en psiquiatría hasta principios del 21, más o menos. Hay un significante para todos nosotros que es capital y que viene a poner en valor lo que decía Biocha. Estamos en una época de tránsito. Es más, es un significante amo de la época. Todo transita, todos transitamos y la mayor parte de los asuntos generan el tiempo del tránsito y algo que a veces va más allá y que se presenta como urgencia. Entonces, la segunda sábana, pensar la urgencia hoy. Yo he pensado que era un buen momento para poner a prueba el valor de transmisión del psicoanálisis en pequeñas dosis condensadas, ¿no? Aquello de usted se toma esta pastilla que es condensada y va a generar en usted, cuando la digiera, una explosión de ideas, algunas de ellas contrastadas, incluso paradójicas. Esto se llama aforismo en el psicoanálisis, un aforismo. Un aforismo, un aforistein griego, que tiene el poder de definir, de atrapar, de fascinar, de recortar, y a la vez es una afirmación que deslocaliza, que descontextualiza. Una sentencia ambigua y a la vez precisa, que genera perplejidad y vacío de sentido. Vaya,
cuántas cosas extrañas he dicho para presentaros algo que es fundamental para la transmisión del psicoanálisis, los aforismos. De hecho, todo esto lo he hecho para venderos un libro. Ha surgido hace poco en net un libro que se titula Aforismos lacanianos y abajo de subtítulo dice una introducción al psicoanálisis a base de pillar aforismos. Esto no estaba en el programa. No, bueno, pero eso me lo he traído yo porque he venido a vender mi libro, porque yo estoy aquí con un aforismo que más o menos es el mismo que el de la urgencia, ¿no? Hablo de que el real siempre aparece en el mismo lugar. Es un aforismo muy clásico. Bueno, os vendo el aforismo que me interesa, ¿no? La pequeña píldora que uno se la toma y produce reacción. La urgencia, como bien decía Bárbara, es una emergencia. La urgencia es una emergencia. Esto para nosotros es capital y nos ahorra mucho embrollo mental. Cada vez que hay una urgencia de un chico, de una familia, de un ciudadano, de un abuelo, de quien sea, ha emergido algo, ¿no? Y nos toca entender qué ha emergido. De hecho, podríamos incluso decir que cada sesión de análisis es, si se usa bien el tiempo, una urgencia que produce alguna emergencia. Este aforismo es luminoso porque nos lleva a preguntarnos en serio qué emerge en la urgencia. ¿De qué sustancia afirmamos su emergencia? Algo irrumpe, perturba, tiene figura de intruso, entra sin hora convenida en nuestras vidas, genera arrebatos, nos hace vivir la extrañeza, nos hace vivir algo muy familiar para aquellos que hemos leído a Freud. Nos hace vivir lo unheimlich, aquello que siniestramente no nos resulta familiar, pero a la vez es familiar, nos es próximo. Como decía Biotsa, la inhibición del cuerpo, las discontinuidades, la angustia, bla, 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 acompañan eso que emerge. Por lo tanto, nos interesa ocuparnos de lo que emerge. Porque efectivamente la urgencia no es cualquier acontecimiento. Se trata de que algo espera no sufrir retraso. Es lo que los latinos le llaman el urgens. Y también a la vez es lo que urge, lo que empuja, lo que apura, lo que hace que haya el tiempo de lo urgente. Es un momento no cualquiera para las personas y para sus allegados. Diciéndolo en términos de la modernez de la salud mental comunitaria, es un tiempo especial para el protagonista y para los coprotagonistas de su historia. Para el profesional se trata no de cualquier cosa, se trata de colmar con una cierta satisfacción esa urgencia, tanto para el especialista como para el ciudadano, de saber cerrar el circuito del pensamiento del ciudadano ante lo inaudito.
lo que no es esperado, de saber de qué se trata y compartirlo, de poderlo interpretar a medias, podríamos decir, entre los dos. O como hacen, por ejemplo, los finlandeses de diálogos abiertos, interpretar el asunto en comunidad. Por lo tanto, la urgencia es un buen momento para colaborar a encontrar al menos una respuesta. Podríamos decir, yo cuando me dedicaba a enseñar estas cosas, siempre tenía muy presente eso que había en los cuarteles de la Guardia Civil, ¿no? Que ponía todo por la patria. Ya saben qué quiere decir todo esto. Si no lo saben, lean historia. Pero de todas maneras, en la salud mental podríamos decir todo para encontrar una respuesta, ¿no? O sea, en la salud mental de la urgencia, usted pasa por ahí y vamos a encontrar una respuesta. Una, no la respuesta. Una que permita seguir conversando. Se trata de convertir la urgencia en una pregunta que dé paso a la emergencia de una respuesta. Esto los especialistas deberíamos tenerlo muy presente, ¿no? En el frontispicio de esos espacios que se llaman de urgencias. Luego podríamos hablar de cuáles son los buenos espacios para la urgencia. Hablemos un poquito de la emergencia, de la escena de la emergencia. El primer acto que corresponde al especialista es pluralizarla. Por lo tanto, se trata quizá de emergencias diferentes, o mejor dicho, hay que afirmar que estamos frente a emergencias diferentes que conviene valorar. La pluralización es una pregunta íntima que el profesional debe hacerse para conocer la materia mental, que es diversa para cada uno. ¿Cuál es la emergencia particular de este ciudadano? ¿En qué clase la podemos clasificar, esta emergencia? Y luego hay un segundo acto. Nos podemos pedir a veces un poquito más. Saber no cualquier cosa. ¿Cuál singularidad es la que presenta esta persona? Vayamos por partes. He pensado para el día de hoy dividir este aforismo en 4 tipos de emergencias diferentes para este momento. Hay una primera emergencia o clase de emergencia que es la que podríamos llamar la irrupción de un saber inconsciente. Hay personas que quedan afectadas, que se encuentran urgidas porque un saber inconsciente ha aparecido ante ellos. Una formación del inconsciente, ya sea en forma de sueño, de lapsus, de acto fallido, de pasaje al acto, que produce angustia e inhibición y que puede llevar a la urgencia. No es, como ahora veremos, la menor urgencia. A menudo es el número más elevado de urgencias, atendiendo a las respuestas que damos, atendiendo a los productos que ofrecemos. Esta emergencia rompe con la inercia de la vida, es un saber inconsciente que irrumpe,
que se libra a su interpretación. ¿Qué quiere esto que ha aparecido? ¿Qué dice? Y nos pone en la pista del deseo humano, la pista de sus paradojas y de la complejidad de su interpretación. Vayamos a los primeros párrafos del seminario 6, el deseo y su interpretación. La conversación analítica trata de los fenómenos marginales del lenguaje y de su sexualización. Habrá que entender qué quiere decir eso. Vale, iremos más deprisa entonces. Y lo que quiere la persona saber es cómo defenderse de eso. No olvidemos que una gran parte del enredo actual sobre la proliferación de los llamados trastornos depresivos y los 1001 asuntos de la ansiedad guardan estrecha relación con la operación nosográfica de los años 60, que puede representar muy bien, entre otros actores, Donald Klein y la Escuela de San Luis, Missouri, la famosa Universidad Washington de San Luis, Missouri, que estaban al frente de la operación de destrucción de la psicopatología freudiana bajo un lema maravilloso que es Freud's Free. Librémonos de Freud, diríamos en castellano moderno. Y su resultado extraordinario es el desconocimiento radical de la neurosis de angustia. O sea, tenemos unos servicios de urgencias que desconocen de manera radical el funcionamiento de la neurosis de angustia. Eso es increíble. Increíble, pero cierto. La urgencia. Sí. Julio no me deja explayarme con la neurastenia de Beer, ¿no? Hay que emerger luego la palabra y la conversación. O sea, no podríamos aceptar, ¿no?, que el especialista de la urgencia en salud mental no recuerde que existió la neurastenia de Beer. Es algo que les propongo como fundamental. Hay un texto que os animo a no perderlo de vista, a leerlo, a disfrutarlo, que es un texto de Patrick Radden Keefe, un periodista americano con muchos premios, con un título maravilloso, El imperio del dolor, la historia secreta de la dinastía Sackler. Explican muy bien en la primera parte toda esta época de la destrucción de esto, y después hay el drama de la oxicodona, ¿no?, un fármaco que ha matado mogollón de gente. Un segundo tipo de emergencia es el de el ciudadano perplejo. Algo retorna desde el mundo de manera extraña, en oposición a él, y sabe que eso le atañe, pero no puede incorporarlo en su vida. Es la emergencia que retorna desde lo no simbolizado para el sujeto. Iré rápido. Es aquello que nos enseñó muy bien Gaëtan de Clérambault. El famoso fenómeno elemental, madre, diríamos, de cantidad de buenos desarrollos sobre los momentos de la locura y de su emergencia. El tercer tipo de emergencia es el del ciudadano abrumado por un trastorno íntimo del sentimiento de la vida. Y ahí tenemos a Clérambault por otro lado, con el fenómeno anideico, aquel que no se expresa con idea,
pero que efectivamente desanuda, desvitaliza, desanima al sujeto porque lo deja sin cuerpo. Se desorienta por la falta de cuerpo, porque no tiene cuerpo. Y ahí la operación de interrogar es muy importante. La cuarta emergencia, bueno, para el caso ya no importa, porque nos interesa hablar después. Por lo tanto, hay un lugar y un lazo para la urgencia. Nos interesa preguntarnos por el lugar de la urgencia, el lugar para recibir al ciudadano afectado de una emergencia, ¿es el hospital? ¿Siempre es el hospital? ¿Qué otros lugares podemos construir en esta época de tránsito para que la urgencia sea atendida de manera hospitalaria, que no quiere decir en el hospital, con hospitalidad? ¿Cómo generar hospitalidad? Y la otra cuestión es el lazo, el lugar y el lazo. El lazo, como ya vengo diciendo desde el principio, nos interesa que facilite que eso que ha emergido se convierta en una pregunta a responder con la colaboración del especialista. Y aquí quiero meter en el fregado a Julio González, que tiene un magnífico texto que podéis encontrar en la web de la Antena Clínica de Bilbao, que es un texto dedicado a los lugares alfa, que es una buena manera de entender por parte del psicoanálisis lacaniano un poco todo este embrollo que os he contado, para venir a deciros que lo importante es que no olvidéis algo inolvidable, que la urgencia es una emergencia. Bien, muchas gracias, Francesc. Nos quedamos y subrayamos: la urgencia es una emergencia, y quizás también estas tres modalidades de emergencia que tú señalabas, ¿no? Formaciones del inconsciente, la perplejidad, seguramente unida a la certeza también, que en esos momentos puede emerger, y el daño en el sentimiento de la vida, ¿no? Algo a poner también en relación con lo que señalaba Virocha de la angustia, ¿no?